Buenas tardes. Gracias a todas, gracias a todos por estar acá sábado 30 de agosto. ¿Alguien sabe qué día se conmemora el día de hoy? Día de las personas desaparecidas. Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. El día de hoy vamos a conversar, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de nuestras realidades, vamos a hablar de ficción, vamos a hablar del poder de la palabra y vamos a hablar de las cosas que nos duelen, pero también de mucho amor. De eso va la presentación del día de hoy con Almadelia Murillo. En nombre de Penguin Random House, de Alfaguara, sello editorial, les agradecemos. Gracias al Fondo de Cultura por acogernos en esta charla y gracias, por supuesto, pues a Almadelia, en principio. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Gracias, por supuesto, a quienes nos acompañan en la conversación. Ahora diré algunas líneas acerca de ella, de él, pero mientras tanto también un aplauso para Marcela Turati y para Jacobo Dayan. Marcela Turati es pionera en la investigación de desaparecidos, periodista especializada en derechos humanos, cofundadora del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística Quinto Elemento Lab, y desde 2018 dirige el portal de noticias ¿A dónde van los desaparecidos? Además, es también escritora, es autora de Casa tanto en Grijalbo como en Aguilar. Uno de sus libros, San Fernando, Última Parada, es el libro ganador del premio Javier Valdés. Javier Valdés Aguilar es el premio que se otorgó a partir del momento en que decidimos homenajear a este gran periodista, a este valiente periodista que murió asesinado haciendo sus labores de investigación. Muchísimas gracias por estar acá, Marcela. Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, director actual del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, escritor en nuestro sello Taurus, escritor de República de Weimar y A Cuatro Manos con Javier Sicilia, recientemente publicado Crisis o Apocalipsis. Y por supuesto, Raíz que no desaparece nos obliga a hablar de las desapariciones en nuestro país, pero también nos obliga a hablar de sueños, de cartas, de árboles, nos obliga a hablar de música, de cocina, de la vida. ¿Aquí quién ya leyó la novela? Ándele, son de los atascados, porque apenas salió hace poquito, Salió recientemente la novela. Bueno, ya empezará el boca a boca también, ya empezarán los comentarios, las reflexiones, y ya empezará también la conversación alrededor de todo lo que ocurre en la ficción de esta novela, que está basada, por supuesto, en la realidad que estamos viviendo. Y me gustaría, sobre todo, antes de darle la palabra a Jacobo Dayan, contarles que el trabajo editorial con Almadelia fue un trabajo delicioso, como siempre. Fue un trabajo lleno de dolor, lleno de amor, lleno de realidad, que después se convirtió en ficción, que después se convirtió en un personaje que no es ningún personaje que puedan encontrarse ustedes allá afuera en la calle, es decir, a Ada no se la van a encontrar ustedes en la calle, pero al mismo tiempo sí, se van a encontrar, pero no se van a encontrar a Ada, se van a encontrar a muchas hadas. Se van a encontrar parte de Ada en alguna madre en Coahuila, se van a encontrar parte de Ada en alguna hermana en Guanajuato, se van a encontrar parte de Ada en un papá en Zacatecas, y ahí es donde va a estar también parte de la novela habitando en las realidades de este país. Se van a encontrar también a la escritora, bueno, es difícil cuando uno está leyendo una novela con esta voz narrativa no pensar, la escritora es Almadelia Murillo, pero la escritora pues es Almadelia Murillo porque se inquieta, porque tiene preguntas, porque es curiosa, porque está indignada, porque quiere saber qué está pasando, porque le odia la idea de que se vaya a morir la palmera, pero también hay otras personas allá afuera que tienen esas dudas, esas inquietudes y que empiezan a acercarse a lo que está ocurriendo.
que también van a ser la escritora, que puede ser el escritor, que puede ser la arquitecta, que puede ser el doctor o la abogada. Esas personas que no necesariamente estamos involucradas directamente, pero que sabemos qué es lo que está pasando y que nos duele. Y así con los personajes. Así vamos a ir poco a poco y vamos a ir pasando por algunos otros a lo largo de esta conversación, pero pues ustedes quieren escuchar a Jacobo, a Marcela y a Madelia. Así que le dejo la palabra a Jacobo. Bueno, primero, buenas tardes a todas, a todos. Mil gracias a Madelia por la confianza y la invitación, y también, evidentemente, a Random, a Mayra. Es todo un gusto estar una vez más con Marcela, después de 500,000 veces que hemos estado en mesas, en foros, en trabajos en conjunto. Me parece sumamente relevante que surja, que se escriba una novela de este tipo. Y quisiera, antes de empezar a hablar sobre la novela y el fenómeno, no pasar por alto que antier fue asesinada una madre buscadora, Karina Juárez, en Zacatecas, pero van 8 madres buscadoras asesinadas este año, pero evidentemente es más relevante si Alito Moreno se empezó con Noroña. O sea, la cantidad de tinta, de análisis, de horas de televisión y radio y de reflexión sesuda de analistas alrededor de esto, me parece indignante ante lo que estamos viviendo, y que quede invisibilizada una madre asesinada más. Cada que surge una novela como esta, es decir, que se agradece, y uno esperaría que hubiera muchísimas más, porque tendría que ser, es decir, en una realidad como la mexicana tendría que haber mucha más novela, mucho más cine, mucho más poesía, mucho más teatro alrededor de probablemente, como decía Javier Sicilia, el problema fundamental de este país. Me recuerda el año de 2009, cuando Teresa Margoles se atrevió a llevar a la artista mexicana a la Bienal de Venecia, es decir, este gran lugar donde los países llevan sus máximas expresiones artísticas a exponer ante el mundo, una exhibición en los plenos años de Felipe Calderón, donde iniciaba la espiral brutal de la violencia en este país. Se atrevió a llevar una exhibición que llevaba como título ¿De qué otra cosa podemos hablar?, donde exponía en un palacete en Venecia lienzos sumergidos en emulsiones, líquidos de morgue, en sangre, para ponernos de frente, así de manera violenta, el horror de este país que hemos decidido voltear, más bien negarnos a ver. Y que una novela sobre esto, que ahora Madelia, una gran escritora con una gran pluma, que desde hace ya tiempo se ha dedicado a acercarse al mundo de los desaparecidos, es decir, esto no es un acercamiento de media hora de Almadelia para más o menos ver cómo estaba la onda y escribir una novela, es decir, esto surge de una convicción personal de Almadelia de acercarse a este mundo, acercarse al horror que muchos hemos estado ya muchos años documentando desde otro lado, desde la academia, desde el periodismo, pero que conecta desde cualquier otro lugar. Es decir, la empatía no va a surgir a partir de reportajes periodísticos, la empatía no va a surgir a partir de investigaciones académicas, la empatía necesaria en este país tendrá que surgir del arte y de la cultura, que conecta con este fenómeno y nos conecta como personas desde otro lugar, no desde el lugar de la razón, desde el lugar del análisis, sino nos atraviesa por la piel, nos atraviesa por los sentidos, se nos clava en el cuerpo, y tiene que ser a través de, en este caso, la literatura. Leyendo la novela de Almadelia, también me vinieron a la mente todo el tiempo un montón de imágenes, porque Almadelia lo que hace en la novela es un recorrido por las distintas facetas que recorren, viacrucis que recorren los familiares de desaparecidos en nuestro país, desde el abandono absoluto, el desinterés de la sociedad, pues ya no decir de las autoridades, que no aparecen en ningún lado más que para llenar formularios que no sirven absolutamente para nada, sino también conecta Almadelia en la novela con,
vamos, con una parte onírica, con una parte mucho más de la naturaleza, que me llevó a recordar, y le comentaba antes de comenzar la sesión a Almadelia y a Marcela y a Mayra, yo vengo a estar en Guadalajara hace unos días presentando el otro libro que hice con Javier, y una colega me mostró unas imágenes, no sé si recordarán, de las tantas o miles de historias de horror que hay en este país. En los primeros años surgió un personaje que nos horrorizó, que se llamaba el Pozolero, no sé si se acuerdan de él. Es un personaje que en Tijuana no asesinaba gente, que traían gente asesinada y simplemente disolvía los cuerpos. En ese lugar, que se llama La Gallera, se hizo un memorial donde quedaron enterrados miles y miles de litros de emulsiones humanas. Entonces, en este país ya las cifras son de ese tamaño, miles y miles, decenas de miles, cientos de miles, y era un lugar árido, horrible, donde se respiraba muerte. Ahí fueron disueltos cientos de personas, y hoy es un vergel. Hoy distintos colectivos estuvieron trabajando en La Gallera, y hoy uno ve las imágenes de La Gallera y lo que hay es vida, en un lugar donde lo único que hubo es muerte. Y es importante nada más como mapear, para pasar la palabra, porque aquí venimos a escuchar a Almadelia, el micrófono, entender un poco de qué tamaño es el fenómeno y qué oculta la desaparición. Pensamos en la desaparición como que en esta narrativa que nos ha impuesto el Estado, de se matan entre ellos, se desaparecen entre ellos, en algo andaban y por eso están desaparecidos. Bueno, la desaparición esconde un montón de otros delitos, un montón, desde violencia intrafamiliar hasta reclutamiento forzado, ahí está el caso de Tuchiclán, de reclutamiento forzado de personas para trabajar en crimen organizado, hasta trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud. Evidentemente el Estado lo utiliza para esconder homicidios, es decir, abajo de las desapariciones hay un montón de fenómenos, un montón de fenómenos. Estamos hablando de cifras exorbitantes para comparadas con cualquier entorno mundial. En cifras oficiales, 130.000, hasta ayer 133.000 personas desaparecidas, sabiendo que hay un subregistro enorme y también un sobreregistro. No sabemos ni siquiera cuántas personas desaparecidas hay. Más de 6.000 fosas clandestinas, una impunidad cerca del 99%. El Chapo, el Mayo Zambada acaba de aceptar esta declaración que hizo, un montón de cosas, que sobornaba políticos y militares, y que traficaba drogas, y que no sé qué tanta historia, y por ahí también dijo que muchos inocentes murieron. Eso a nadie le importó. La discusión es quién es el narcopolítico, cuál es este, cuál es el otro. Es decir, lo que tenemos es la violencia, no la volteamos a ver, y estamos en un país, repito, con más de 130.000 personas desaparecidas, más de 70.000 cuerpos en espera de ser identificados, una impunidad absoluta, más de 600.000 personas asesinadas, y lo que necesitamos es ponernos eso de frente, y qué mejor a través de manifestaciones artísticas, esto, el teatro, el cine, para poder empezar una discusión seria. No va a llegar la solución de parte del Estado, no importa si es PRI, si es PAN, si es Movimiento Ciudadano, si es Morena. Todos los partidos políticos han sido corresponsables, criminales y omisos, y quien gobierna va a tratar de minimizar eso. La única salida es nuestra capacidad de indignación y articulación. Muchas felicidades a Almadelia y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Muchas gracias, Jacobo. Claro, lo escucho y les veo las caritas, y la pregunta es: ¿y entonces por qué estamos aquí? ¿No? Y estamos aquí precisamente, ya lo atisbaba Jacobo, porque cuando uno se acerca a los colectivos buscadores, a las familias, a las mamás, lo que entiendes es que no lo sostiene el dolor sino el amor, un amor y una vitalidad indestructibles, como cualquiera de nosotros. Si perdiéramos a alguien de nuestra familia, de nuestra sangre, a alguien que amamos, sería impensable que renunciáramos a buscarlo por amor. Lo que hay de fondo es tanta vitalidad, tanto amor, tanta dignidad,
que cuando ya te acercas, yo llegué pues con mucha torpeza, no sabía ni qué decirles, ni cómo hablarles, también muy entrenada me parece a esta narrativa toda lúgubre, ¿no? Todo es oscuro, todo son estadísticas, cuántas personas desaparecidas. En TikTok y en Instagram y en todas las redes sociales vemos videos intolerables o deberían ser intolerables, y por alguna razón nos hemos ido como adecuando a eso, ¿no? Educándonos en esa pedagogía de la violencia que nos hace tolerar más y más. Pero hay la mitad de eso es hermoso, es la resistencia, es el amor, son estas mujeres que se ponen impecables para salir a buscar a sus hijos, como se pusieron un día para llevarlos a la escuela o para ir a la junta de padres. Son estas mujeres que en mitad del día de jornada de búsqueda sacan la comida y hay desde chiles rellenos hasta tacos de chicharrón con nopales, en fin, siguen maternando, ¿no? Hasta el final. Es eso lo que las hace meter la varilla y olerla para ver si tiene el aroma de que hay ahí en el cuerpo. Todo eso es amoroso, es vital, es profundísimo. Y las personas que están en esta condición conservan todas las otras características de cualquier ser humano, como ustedes y como yo. No son solo víctimas, ¿no? Son seres humanos con sueños, con alegrías, con ilusiones, con errores, ¿no? Hoy en la mañana estuve en la glorieta de las personas desaparecidas aquí en Reforma, donde cortaron a la palmera y pusieron la huehuete, que se murió. Se murió, según yo, ya estoy convencidísima, en alianza con los colectivos buscadores. Y lo que escuché y lo que vi fue esto que les estoy contando, ¿no? Se organizan, llevan los micrófonos, las sillas, la música, en fin, las bocinas, llueva, trueno, relampaguee, están ahí. El año pasado estuve ahí también, llovió, se nos cayó el cielo, pinche Tlaloc no oyó mis ruegos, nos quedamos sin sonido, sin luz. Eso es algo con lo que necesitamos contactar el resto, ¿no? Y por eso este intento, esta narración de la historia de Ada, buscando a Marcos, que tiene por aliados a los árboles y a los sueños, es una manera de decir, bueno, es dolorosísimo, es oscurísimo, pero también es profundamente vital, ¿no? Y a mí me llama la atención, ya que empezamos a conversar la novela, ya con grupos de lectura, cómo sí toleramos un video en TikTok, pero mucha gente me ha dicho, pero tu libro no lo quiero leer porque me va a doler. Y ayer una chica me dijo algo muy interesante, me dijo, claro, es que el video de TikTok lo veo y hago así, pero el libro, ese libro, en un uno a uno, es una forma muy íntima, ¿no? Porque pues la persona que lo está leyendo sola, y yo lo escribí también en soledad, ¿no? Y ahí hay dos soledades que juntitas empiezan a transmitirse emociones. Es una, digamos, forma de hacer micropolítica, aquí en cortito, ¿no? Poniendo de corazón a corazón un relato. Entonces, pues les quiero agradecer una vez más que estén aquí, queriendo saber, queriendo sentir, y aunque el tema sea difícil y doloroso, no solo es eso, tiene muchas otras dimensiones. Y muchas gracias, Jacobo, por ponernos en contexto. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, primero pues gracias por invitarme, se me quiebra la voz. Bueno, yo les quiero contar de la novela y también de lo que veo en la novela en la realidad que me toca o que yo elegí cubrir desde hace muchos años. Primero voy a leer como pedacitos de la novela, pensando en que Ada, la Ada que es la protagonista, pues le podemos cambiar el nombre, puede ser cualquier mamá buscadora, ¿no? Empieza diciendo que Ada es huérfana de hijo, ¿no? Y por este tema de que no tenemos cómo nombrar a quien le desaparecen a su hijo, a quien no tiene hijo, ¿no? Lo normal es que los hijos entierran a los padres, pero en México esto se invirtió y aquí son los padres y las madres principalmente las que están buscando a sus hijos, ¿no? Y también es muy fuerte saber que en México una fosa puede ser una buena noticia para muchas personas, ¿no?
porque eso nos habla de qué está pasando en este país. Entonces, Ada es una mujer que ya no espera, ahora busca, que aunque parece que no llora, llora de otras maneras. Llora de cuerpo adentro, con un rosario de enfermedades que le están destrozando el cuerpo. Es una madre que sueña con Marcos. Ahí sabemos que es Marcos Rodríguez Flores. Y es uno de los muchos que vemos en el metrobús, en cualquier poste, en las fiscalías, porque nuestro país está tapizado de rostros de personas que están siendo buscadas. Y también es muy fuerte esto, pero que no es mágico, o sea, esto pasa, que habla con Marcos en sueños. Y él le dice que lo busque y dónde lo busque. Y ella le deja cartas en los árboles, ¿no? Ella peregrina, como tantas familias, por oficinas, por ese laberinto lleno de puertas falsas, ¿no? Que son las oficinas donde te tendrían que atender, pero el Estado no busca. En este país, la política de Estado es la impunidad. Ella ya recorrió cárceles, hospitales, cenefos, ¿no? Y ahora toma la pala. Y desde ahí empieza la novela. Y eso pasa generalmente con las familias, primero pues obviamente buscan en vida, pero llega un momento en que dice, pues ya me toca buscarlo de otra forma, ¿no? Y pues así vemos a estas madres con su pala todos los días en sus búsquedas, pero además tienen familia y además tienen un trabajo, tienen una cuádruple jornada, o sea, muchas veces también son madres solas, porque las familias se acaban cuando desaparece un hijo, ¿no? Dice, ella no es peligro, es tristeza, rasca la tierra y habla, pide perdón al árbol, no lo quiere lastimar, quiere que le responda y que le diga dónde está Marcos. Y bueno, el libro en general te va pasando por la vida de las buscadoras, que para mí, para muchos, pues, para nosotros que estamos acá, pues ellas son la luz en este momento, en este país, ¿no? Son las que nos están excavando verdades todos los días, están mostrando que este país no tiene futuro si dejamos atrás a tantas personas que han desaparecido en un país donde no sabes si van a volver tus sobrinos, tus hijos, tu papá, tu hermana, ¿no? Y también algo que me llamó mucho la atención, además de la historia de los árboles y del ahuehuete y todo esto, porque esa es toda una historia, ¿no? La palmera de Reforma que la quitan y que los colectivos, y hoy hay el día 30 también, bueno, todo el tiempo tienen ahí actividades, ya es la glorieta de las personas desaparecidas. Es la historia de estos árboles también, ¿no? Que el gobierno trata todo el tiempo de poner un nuevo árbol y tal, pero los árboles se mueren, y luego un día se metió un señor y medio quería hacer un ritual y lo mató, y todo el tiempo está el gobierno culpando también a las familias de personas desaparecidas, que ellas lo mataron. Pero bueno, las cosas que más me sorprendieron, impactaron, es este tema de los sueños, porque yo lo que digo no es mágico, eso lo he visto tantas veces de tantas madres que te dicen, es que me habla, es que me dejó un mensaje, es que lo vi. Y es este tema yo a veces al principio pensaba pues ella quizás lo confundió, es el tema de la esperanza, pero es muy fuerte, es hablar como de otro nivel, las corazonadas, porque hablan desde el corazón, hablan en otro lenguaje, los funcionarios les dicen locas, la gente no las entiende, pero ellas siguen, ¿no? Y son como también juntarte con las madres buscadoras y aprender de ellas con toda la torpeza que una puede tener. Eso también en el libro me sentí muy identificada. Nadie te enseña a preguntarle a alguien, oye, ¿cómo lo desaparecieron? Y
tu hijo, pues, como de entrada cuando dices cuántos años tenía, te dicen, tiene. Tú no puedes hablar en pasado, no está muerto. Ya desde ahí te sientes culpable, y entonces también el tema de quién soy yo para acercarme y remover el dolor, pero si yo no lo hago, y entonces qué, y la crónica fue buena o fue mala, o le hice daño, o la puse en riesgo, así, todo eso lo refleja el libro. Y pensaba mucho, o sea, cuando lo leía, ahora que fui a Teuchitlán, ¿no? Una madre que iba a llevar flores allá al rancho Izaguirre, pues me empezó a contar su historia y me dijo, mira, pues a mi hijo se lo llevaron tal fecha, yo encontré ahí su cartera, o sea, yo vi en la tele su cartera, su reloj, su pantalón, y traigo estas flores porque se las voy a dejar ahí, porque sé que ahí lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Dije, ¿y usted cómo sabe? Y me decía, es que yo sentía sus torturas. Dice, primero yo sentía tal, y entonces hubo 3 días que yo sentía cómo lo torturaban, y al cuarto sentí que se desprendió. Bueno, pues ahí lloró muchísimo, y llegó y puso su veladora, ¿no? Y para ella era despedirse de su hijo, porque ella estaba segura de que a su hijo ahí iba a enterrar, ¿no? Pero todo esto que es también mágico, que es, no sé, es místico, que también es entrar en un plano espiritual diferente, o sea, cubrir el tema, acompañar a las familias, y incluso el mismo libro lo dice, ¿no? Incluso publicar un libro requiere un ritual, cerrar el acompañamiento requiere ya otro tipo de fuerzas o de contactos, ¿no? Pero también transmite ese amor, ¿no? Ese amor que humaniza, esa duda que también tiene de, bueno, pues yo no fui mamá, pero cómo me gusta, o sea, cómo me llama la atención, cómo buscan a sus hijos, el amor. O sea, todos estos años que he acompañado a las buscadoras, sí creo que el amor que transmiten es un amor que te transforma, te cambia, te hace mejor persona. Y también esa comunión de la que habla de cuando vas con ellas a las búsquedas o quizás a una fiesta, o sea, ni siquiera tienes que ir a la búsqueda, marchar con ellas el 10 de mayo, acompañarlas de diferentes maneras, es algo, no sé, que no se puede, o sea, que yo no puedo agradecer, no puedo terminar de agradecerles, ¿no? Y bueno, y pues agradezco este libro porque es otra forma de entrar. Mucha gente me dice, yo no te leo porque yo no leo las noticias porque son horribles, pero a través de esta novela podemos encontrar a Ada, podemos encontrar a tantas otras madres y empezar a entender, empezar a dejar esto de en algo malo andaba su hijo, que es lo que el gobierno quiere, lo desaparecieron y pues merece ser desaparecido, y empezar a entender esto y a empatizar y a tratar también de dolernos y de enojarnos de por qué hemos permitido que en este país sigan existiendo las desapariciones y que no pase nada. Esta indiferencia social que acompaña también estas historias es muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues eso, muchas gracias. Para quienes no hayan leído a Marcela Turati, lean a Marcela Turati, que también ha publicado libros al respecto. El que yo leí es San Fernando, Última Parada, y ahí espejeamos este proceso, ¿no? De lo que significa ir a acompañar estos fenómenos tan dolorosos, tan violentos y al mismo tiempo tan transformadores, ¿no? Esto de los sueños, en la novela Ada está buscando a Marcos y lo sueña, y Marcos le dice que lo busque en un árbol. Las mamás con las que yo hablé me contaban eso, me contaban sus sueños y me contaban que exactamente lo que soñaron a la postre se cumplía, ¿no? Pero sueñan nombres de calles, sueño la calle tal, número tal, sueño que está vestido con tal ropa, sueño que hay una barda roja y atrás con un pozo de agua, sueñan eso. Y claro, en el libro yo digo, ¿y ellas cómo no van a saber si nunca más siento que aquí lo de carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿no? El fenómeno se llama quimerismo celular, que es lo hablaba hace poco con mis hermanos y mi mamá,
que no solo los hijos tenemos en el cuerpo células de la madre, sino que durante la gestación la madre también se queda con células del hijo en el propio cuerpo durante décadas. Por supuesto que esa mujer sentía, ¿no? Y un poco la intención es hacerle espacio a todas estas emociones al relato, ¿no? O sea, yo creo que hay dolores curativos y nosotros necesitamos curarnos un poco de la indolencia, ¿no? De un relato que venimos escuchando hace, pues yo diría 50 años, pero más agudo los últimos 15, 18, que nos ha endurecido. Y entonces está bien, o sea, si usted cree que le va a doler, yo casi que le digo felicidades, ¿no? Y los árboles, es muy interesante cómo en muchos colectivos han tomado el árbol como figura, porque el árbol es en sí mismo pues un símbolo de lo vital. No hay cultura que no tenga un árbol, digamos, en su mitología o en su divinidad, ¿no? Nosotros tenemos a la ceiba, pero está el árbol celta, pero está, o sea, el árbol representa en sí mismo eso, ¿no? La vida, y es un axis mundi que conecta el inframundo con la tierra, con el cielo, ¿no? Con lo divino. Y los colectivos naturalmente empezaron a crear el bosque de la esperanza, el árbol de la esperanza, porque claro, pues eso está, somos eso también, ¿no? Y en la novela los árboles van hablando a lo largo de ella, manifestando síntomas, ¿no? Yo intentaba que no tuvieran una voz humana, sino científica, y nada, se empiezan a mimetizar con los cuerpos, empiezan a generar un hongo, y luego se empiezan a defender, secretando una sustancia que envenena al ganado, que enferma a las personas, cualquier parecido con la realidad. Y luego empiezan a cerrar las hojas, como esa plantita que le decíamos vergonzosa, que la toca así. Esa planta hace eso porque tiene memoria vegetal, se cierra ante la posibilidad del peligro. Y hoy me contó Jorge Verástegui, un compañero de la Glorieta, yo no sabía esto, de verdad no lo sabía, que cuando plantaron el ahuehuete en 2022, lo plantaron en abril y los colectivos empezaron a ir en mayo, y lo que hacía el gobierno de la Ciudad de México es que iban y echaban unos chorros así de agua sobre los rostros de personas desaparecidas que ellos habían pegado, pues para ver si se despegaban, y lo que ocurrió fue que se llenaron de hongos, de un hongo negro, y al árbol lo ahogaron, ¿no? Por más que le quieran echar la culpa a los colectivos. En fin, entonces de esto está tejido, ¿no? Este relato. Los sueños son una forma de comunicación, aunque no lo tengamos académico, racionalizado, integrado, y son una forma de saber. Hay muchos saberes, y yo creo que la vegetación también está hablando. Las mamás saben leer un bosque, un monte, el patrón de la vegetación cambia, si es que posiblemente debajo de una fosa, el color de las hojas de los árboles cambia, los troncos se ven negros si hubo una ejecución y quemaron allí, ¿no? Se defienden de la benzina, de las sustancias flamables. Entonces esta novela un poco se mete en esos terrenos, tejiéndolos como con cierta fantasía, ¿no? Pero a la vez está contando una cosa que yo quería decirnos a todos, y es que los desaparecidos nos faltan a todos, porque también está empezando a manifestarse eso en nuestros árboles, en nuestros animales, en nuestro ganado, en esa seguridad que ya nos sentimos, en el miedo que nos da a todos, agarrar cualquier carretera a partir de las 6 de la tarde o a las 7, eso lo perdimos todos, perdimos la seguridad, ¿no? Y nada, la intención es tejer, como hacen las raíces, ¿no? De ahí vino el nombre de raíz que no desaparece. Los árboles, en efecto, a través de las raíces pueden llegar a comunicarse unos con otros de otro continente, o sea, es una locura, ¿no? Yo hablo en la novela del árbol que camina y damos como estas pequeñas dosis de inteligencia vegetal, de botánica, que todavía nos falta mucho por saber, pero claro que las plantas, los vegetales que sobrevivieron a los dinosaurios y que los van a sobrevivir, saben, ¿no? El árbol deja ver su tiempo, y yo creo que tenemos que ponerle atención a todo eso también, no solo al discurso duro y a la cosa que nos asusta, ¿no? Muchas gracias otra vez, Marcela, y gracias porque me acompañó mucho leerte mi proceso de escritura también. Gracias.
Cuando las escritoras y los escritores deciden escribir una novela, bueno, se topan algunos con una primera imagen, que es la que les detona una historia, el tema, un personaje, una conversación, y luego tienen que tomar un montón de decisiones. ¿Quién va a contar la historia? ¿Cómo se va a contar la historia? ¿Por qué? Y una de las decisiones más, a la hora que hablamos de tejido, que hablamos de amor, una de las decisiones más hermosas dentro de la novela, Alma de Ella, quiero que nos platiques acerca de esto, es situar a los aliados. La escritora es una aliada, los árboles son aliados, Julián, que está dentro de este constructo abstracto de las autoridades, es un aliado. Pilar es una aliada también para la escritora que necesita también. Entonces, esta también fue una decisión que tomaste para contar otra parte que se necesita al contar la historia de los desaparecidos. Sí, en algún momento yo me daba cuenta que la novela se podía ir por un lugar muy oscuro y muy desolador, ¿no? Y casi se podía convertir en esto que ahora se publica también, que creo que es muy válido que exista. Todas las literaturas son válidas, los libros tienen infinitas funciones, no tienen que ser de alguna manera, pero esto que se llama literatura del colapso, que es, digamos, como plantear que todo está, para decirlo en mexicano, de la chingada y que no hay nada que hacer, ¿no? Y yo no quería ir por ahí, por lo tanto sí tomé la decisión de buscar en estas otras posibilidades, ¿no? Y en efecto, pienso en una suerte de alianza espectral, le digo en la novela, de los árboles, leyendo a una investigadora argentina sobre el fenómeno de las personas desaparecidas en Argentina durante la dictadura. Ella publicaba un texto que se llamaba entre paréntesis, desapariciones, ¿no? Y es como alrededor de la ESMA y estos lugares donde fueron desaparecidas personas en Argentina durante la dictadura, hay mucha gente que da testimonio de que se aparecen, ¿no? Y entonces el análisis es como el fantasma, como una metáfora del trauma colectivo, porque bueno, no es lo mismo morir en paz en tu cama o con una enfermedad y con los tuyos que de esta otra manera, y estar en este no territorio. ¿Dónde están? No están enterrados en algún lugar, en un cuerpo, pero tampoco están vivos, y este vacío pues propicia todo esto, ¿no? Entonces así fue que yo decidí, bueno, se van a ir aliando, ¿no? Se van a ir aliando todos, los árboles, los sueños, los lectores. Hay un punto en el que a la escritora la echan del periódico. No me corrieron de Reforma, yo renuncié. Renuncié porque me dio mucho coraje que me corrieran. No es cierto. Yo de verdad renuncié. Y entonces dice, bueno, seremos como siempre los lectores y yo, y empieza a publicar en su blog sus hallazgos, y además con mucho miedo que digan, esta loca, porque la loca lo que empieza a contar ahí es esto, lo de los sueños, lo de los árboles, cómo eso está tejido, ¿no? Y es un poco también una manera de convocarnos a eso. Podemos aliarnos de muchas maneras. La gente siempre les pregunta a los colectivos cómo podemos ayudar, ¿no? Y Jorge Verástegui, ya van 2 veces que me lo dice, de la glorieta de los desaparecidos, que él les pregunta, ¿qué sabes hacer? ¿No? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué sabes hacer? Entonces dijo, bueno, Alma sabe escribir, me honra muchísimo que piense que sé escribir, pues Alma sabe escribir ficción, que escriba una novela, porque si me pongo a escribir un amparo, se jodió la cosa, ¿no? O a manejar un camión de herramientas, ya darán aquí fe mis parientes de lo mal que manejo, ¿no? O sea, y un poco todos tenemos algo, por eso Jorge pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué sabes hacer? ¿No? Pero antes de hacer, si solo con decidir enterarte y decidir no ignorar, que están aquí en la glorieta porque no tienen dónde ir a llevarles una flor, están en la glorieta también de Guadalajara por eso mismo, están afuera del gobierno municipal de Salamanca con un árbol por eso mismo. La mayoría de nosotros tenemos a las personas que ya murieron y que amamos pues en un panteón, en algún lugar, sabemos dónde ir a hacer un rito de despedida. Estos 133,000, ¿dónde están? ¿No? Y por eso toman los espacios públicos y por eso toca acompañarlos en lugar de decir, estos revoltosos ya pararon el tráfico para que yo con mi bonito coche y mi bonita cara llegue a mi bonita reunión. También es verdad, ¿no? Pues todos estamos vivos y todos habitamos esta monstruosa ciudad, este maravilloso país, pero
eso, toca darnos cuenta que podemos aliarnos cuestionando un poquito si no nos ha faltado empatía, ¿no? O mirar el privilegio en el que estamos. Vamos a tener espacio para un par de preguntas concretas, por favor, pero antes quiero hacerle una última pregunta a Almadelia y que Jacobo y Marcela también, si tienen algo en el tintero, no lo dejen antes de pasar a preguntas. ¿Qué es otro tema importantísimo dentro de la novela? Otra decisión que tomaste, que es cómo manejar el concepto tan relacionado con las desapariciones forzadas, que es la memoria. La memoria de todos, por eso está el listado de algunas de las muchísimas personas desaparecidas, por eso decides también poner parte de reproducir placas que están afuera de Chapultepec, pero también tomas otra decisión sobre la memoria, sobre una madre que está peleando contra el olvido de los demás con respecto a su hijo desaparecido y luego también contra un propio olvido. Pues sí, les pasa a muchas mamás estos muchos años de búsqueda. Algunas llevan 15, 20 años buscando, otras 5, otras 3, están en etapas muy distintas, pues que empiezan a tener periodos de demencia y algunas directamente pueden llegar a ser diagnosticadas con Alzheimer, lo cual es brutal, porque ellas justo su resistencia y su vida es que no se olvide, o sea, su resistencia es la memoria, ¿no? Que no se olvide que están buscando a sus hijos y que no se nos olvide a nosotros que estas personas están desaparecidas. Entonces, bueno, pues eso entra en el relato también, crea un momento complejo, tenso, pero mi intención, además de retratarlo y relatarlo, es que si un día, dentro de 100 años, nos gobierna, llega un Milei, Diosito, por favor, no, un Milei mexicano y dice que esto no pasó, y se atreve a decir que no existieron los desaparecidos en México, bueno, al menos tengamos muchas formas, ¿no? Como decía Jacobo, pues habrá películas, documentales, esta novela será una, entre capítulos van a encontrar las fichas reales de personas desaparecidas con sus datos de búsqueda, quiénes son, cuándo fueron desaparecidos, dónde, y al final hay una lista muy larga, son como 20 páginas de nombres que quisimos poner, pues eso, ¿no? Para sumarnos a esto. Ha sido muy lindo que muchas personas me han dicho que esa lista duele, ¿no? Porque claro, dices 3 páginas, 10 páginas, 15 páginas, pues ¿cuántos son, no? Cuando yo grabé este audiolibro en voz alta e iba diciendo los nombres uno por uno, con su nombre y sus 2 apellidos, sí tuvimos que parar y lloré muchas veces pensando que cada uno de esos nombres también es literatura, también es la novela familiar de alguien, también está contando la historia de esa persona y de dónde viene, ¿no? Entonces, pues, también hagamos memoria a través de esto. Vamos a abrir espacio para 2 preguntas. Una y hasta allá. Bueno, las primeras. Y la Rosa y hasta. Igual en lo que preguntan, agregar algo. Yo soy mucho más pesimista que Almadelia. O sea, Almadelia cree que a lo mejor algún día, si nos va muy mal, llega alguien como Milei. Ya llegó desde hace mucho. El gobierno actual dice que en este país no hay desapariciones forzadas y que no se cometen de manera sistemática. Hicieron un censo para desaparecidos. El sexenio anterior decidieron no hablar de los desaparecidos y Calderón decía que los desaparecidos eran víctimas colaterales. Ya vivimos a Milei. Lo que pasa es que no tenemos al señor despeinado, lo tenemos en otros formatos. Y algo que quisiera agregar rápidamente es, pensemos en los colectivos y en las madres buscadoras también como grupos y un colectivo social muy diverso. Pensamos que todas son iguales, que todas quieren lo mismo, son personas igual que nosotros, unas tienen unas estrategias, otras tienen otras, unas quieren algo, otras quieren otra cosa. No pensemos en los colectivos como un grupo monolítico. Nada más quería agregar. Gracias, Almadelia, por todos tus libros. Puntualmente quiero preguntar, después de escribir algo tan desolador y tan realista, ¿qué haces para recuperarte emocionalmente? Qué buena pregunta. Tengo la enorme fortuna y privilegio, pues, de estar rodeada de mucha gente muy amorosa, mi familia, mis amigas,
siempre estamos ahí, ¿no? Les cuidamos. Tengo el doble privilegio de poder ir a una terapia. Está aquí mi terapeuta Jorge Pérez, al que quiero muchísimo, que lleva años aguantándome cada libro. Y luego se te va pasando y no se te va pasando y más bien se va integrando con la persona que eres, ¿no? Te vuelve a romper, hay días que lloras y te enfermas, estoy segura que también tú te enfermaste. Y nada, y luego, pues, como cualquiera de nosotros, todos ustedes han superado cosas y seguimos, ¿no? Un poco así. Y escribir, el acto mismo de escribir, es un proceso que te protege, ¿no? Eso, al final no deja de ser un artefacto al que una recurre para poner allí un relato y que no te haga pedazos, ¿no? Como el escudo de Perseo del mito griego que con el espejo enfrenta a la gorgona. Escribir es un poco eso, ya desde ahí te protege un poco, pues, de todas esas maneras. Y si no lo digo, al rato me dan unas nalgadas con las oraciones de mi mamá que me llueven día y noche y me protegen. Gracias. Muchas gracias por este libro, apenas voy a la mitad y estoy entradísima. Tengo una pregunta acerca del Palacio de los Sueños. Se me hizo muy interesante que mencionaras el Palacio de los Sueños de Cadaré. ¿Quieres hacer una mención a lo que es la manipulación de los medios y cómo es que nos hace Coco Wash como pues ciudadanos prácticamente que nos censuran la forma de pensar y de visibilizar este problema? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la pregunta. En la novela, la escritora va con un funcionario público de una fiscalía, que al principio es un poco rejeo, pero luego ella descubre que a él le gusta leer. Entonces lo provoca con un libro que existe, que se llama El Palacio de los Sueños de Cadaré, y esta es una novela que se plantea un país bajo una dictadura, que llega el punto en que los ciudadanos están obligados a todas las mañanas depositar en un buzón afuera de la casa el sueño que tuvieron anoche, porque el Estado quiere asegurarse que ni en sueños se está conspirando contra ese poder totalitario, ¿no? Es una novela fantástica, léanla, cortita, poderosa, como siempre digo yo, arruinándome, mejor compren El Palacio de los Sueños. Pero sí, o sea, simboliza eso, ¿no? Eso, claro, a Cadaré lo echaron de su país por eso, ¿no? Tuvo que vivir un poco en el exilio y sí es una manera también de criticar que la burocracia no puede convertir el dolor y el amor de cada ser humano que nos debería de brindar seguridad del Estado de Derecho y un país en un expediente más, ¿no? Que navega por ahí quién sabe dónde. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, así que me gustaría que concluyéramos, que comentáramos algo ya como cierre. Jacobo, algo dijiste, pero también ahora que vuelvas a cerrar, tú, Marcela, primero, en lo que Jacobo me vio con cara de yo le gustó. Bueno, primero que lean el libro, que le pierdan miedo si es que tienen miedo. Como dice, uno cuando se acerca a estos temas queda transformado y está bien, no pasa nada. Quedamos más loquitos y tal, pero nada más. También este tema de como acompañante, ¿no? Mucha gente que siempre pregunta qué puedo hacer, tal, y lo que dice Verástegui, pues qué sabes hacer. La escritora del libro, ¿no? O sea que todas estas dudas que tenemos de si estoy una impostora, si careceré de palabras, si voy a errar, le voy a hacer más daño, no, o sea, eso, o me meto en problemas, me van a amenazar, que también, o sea, siento que quienes acompañamos de alguna manera, pues corremos un pedacito de la suerte de las familias, ¿no? Esa soledad a veces, porque la gente no entiende de, oye, si la vida es bella, ¿por qué estás escribiendo de esto? Que no puedes ver las cosas de otra forma. También los riesgos, porque hay riesgos y hay que cuidar, por eso hay que arropar a estas madres. Y recuerdo que una vez cuando estábamos saliendo de una marcha de Ayotzinapa, estaban unas madres caminando
y estaban ellas muy tristes. Y entonces decían, es que ya llevamos tantos años, este país no pasa nada, y solo hay oscuridad y tal. Y el amigo con el que iba, John Giger, le dice, es que ustedes no ven la luz porque ustedes son la luz. Y, o sea, eso es lo que creo que este libro refleja, es lo que les invito, o sea, es también una forma de sanar y de invitarnos a acompañar y a cuidar, porque ellas cuidan y nos cuidan a todos. Ellas no buscan no solo a su hijo o a su hija, ellas buscan a los hijos de todas, ¿no? Y eso, la verdad, se los tenemos que agradecer. Son las que están en la primera línea peleando, intentando que haya seguridad en este país, intentando que a las víctimas se les trate con respeto, intentando que, no sé, que los jóvenes puedan vivir, que puedan cumplir sus sueños, que no vuelva a pasar a eso, ¿no? Entonces eso, y a costa también muchas veces, como dicen, de la memoria, este proceso de, híjole, tengo que olvidar porque me hace daño, pero no puedo olvidar, o sea, esta tensión constante que es, o sea, debería ya, porque la gente dice, pues ya entierra los hijos, no, pues es mi hijo, ¿no? Y esta, que siguen las leyes del amor y desafían todo tipo de leyes, de gobiernos, diciendo, es que es mi hijo o mi hija y lo tengo que encontrar, ¿verdad? Todo eso lo pueden ir palpando y sintiendo en esta novela, pero ojalá pasemos también a la vida real y que si ven a una familia buscadora, por lo menos que no digan que el hijo o la persona que buscan en algo mal andaba, por lo menos, o sea, lo mínimo es empezar a tratar con empatía y decir, no es culpa de ellos, ¿no? Es este país y vamos con ellas a tratar de cambiar. Y muchas gracias otra vez por esta invitación. Muy brevemente, yo diría que en un país normal la memoria es una forma de, a partir del pasado, en el presente construir futuro. En un país como México la memoria es resistencia. No estamos construyendo futuro, estamos resistiendo. Y desde la memoria se resiste. Y los colectivos de madres de buscadoras son una de tantas comunidades en resistencia en este país. Habría que estar más cerca, ver más a las madres buscadoras, a otros colectivos de víctimas de otro tipo de delitos, al movimiento indígena organizado que ha sido absolutamente olvidado en este país. Habría que voltear a ver al periodismo independiente, como el que hace Marcela y un montón, cientos de colegas en todo el país que se la rifan en serio, a ambientalistas que se la están rifando en serio. Es decir, ahí está, creo yo, la resistencia de este país, y no en la esperanza de que el partido X, Y o Z venga a salvarnos. A mí me da más miedo, o sea, cuando me preguntan alumnos en clase que si no genera miedo meterse a este mundo, yo contesto que a mí me da más miedo no conocerlo, si aquí vivo, tengo que conocer dónde vivo. Por eso agradezco y felicito a Delia por este libro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí la última y nos vamos, como dijo el poeta. Y precisamente, ¿no? En estos días he pensado mucho en un poema de León Felipe, este poeta que fue exiliado de España durante la Guerra Civil, de hecho vivió en México, y tiene un poema que se llama El llanto es nuestro, donde en esencia lo que dice es que mientras podamos llorar habrá esperanza, ¿no? Y dice, se ha muerto un pueblo, pero no se ha muerto la humanidad porque aún existe el llanto. Un día, toda la luz de la tierra la verá el hombre a través de la ventana de una lágrima. Y creo que debemos recordar que ese llanto también nos sostiene, también le da dignidad y le da esperanza vital a este país. Muchas gracias. Gracias Jacobo Dayan, gracias Marcela Turati, gracias a todas y a todos.
somos un montón. Entonces, ahora vamos a poner la mesa para la firma aquí mismo. Vamos, así yo también me voy a sentar. Valeria va a firmar un libro nada más, el día de hoy solamente un libro. Vamos a tomar la fotografía mientras pasa la firma, por favor. Todo esto por tiempos de agenda es necesario, pero bueno, habrá también otras actividades de Almadelia en la ciudad y en otras ciudades. Así que ahora cada uno tiene una ficha. Si alguien no tiene ficha, son errores que pasan, calmen, ahora les dan una. Pero creo que todo el mundo tiene una ficha y les van a ir diciendo de qué número a qué número ir pasando para la firma. Nuevamente al Fondo de Cultura Económica, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. En nombre de Alfaguara y de Random House, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les pedimos permanecer en sus lugares.